Así que bueno, bienvenidos todos. Bueno, este es el grupo de la Stoa Madrid. Agradecerte, José, nuevamente haber aceptado nuestra invitación. Yo sé que eres una persona, bueno, muy solicitada. Por suerte, tu mensaje parece que ha tenido mucha buena receptividad, al menos en el mundo de la astrología y en general el mundo del humanismo. Así bueno, sé que eres una persona ocupada, pero te agradezco muchísimo que hayas decidido reunirte con nosotros. Gracias a Eh, vosotros. Encantados. De parte del resto del grupo de la STOA, pues muchas gracias también. Voy a empezar un poco esta breve introducción, primero comentando el porqué de esta reunión, ¿no? Este es un espacio generado por el Gimnasio Estoico de la Stoa Madrid. La Stoa Madrid es la escuela de filosofía estoica de acá de España y el Gimnasio Estoico pretende ser ese espacio que genere actividades de constante entrenamiento, búsqueda de recursos que nos puedan ser útiles al final para lo que estamos aquí en la filosofía estoica y en lo que estamos en la vida, que es aprender a vivir una buena vida, ¿no? Según la filosofía estoica, esa buena vida se consigue o esa buena vida se define, primero, por decirlo de alguna manera, como un suave fluir de la vida, independientemente de las cosas que ocurran. Pero ese suave fluir de la vida, la filosofía estoica no se busca como un fin en sí mismo, sino que es, digamos, como un subproducto de un proceso interior, ¿no? De desarrollo interior, ¿cómo lo diría? Como de comprensión de la pertenencia a un todo, de esa profunda comprensión de la pertenencia a un todo, una profunda comprensión de nuestra naturaleza como seres humanos, ¿no? A partir de ese proceso, de esa alineación un poco con lo que se dice vivir según la naturaleza, ¿no? A partir de esa alineación con la naturaleza, entender, es como llegas a ese estado de ataraxia, que llaman, ¿no? Como llegamos a ese estado de tranquilidad, entonces ves al estoico que se suele describir como esa persona serena, independientemente de lo que ocurre, tiene esa aproximación. Pero eso requiere todo un trabajo anterior. Otro punto que quiero resaltar un poquito antes de pasar a la introducción y el por qué te hemos invitado a esta sesión, José, es porque hay un concepto que no es originalmente estoico, lo acuñó de hecho un no estoico, que es Nietzsche, el concepto de amor fati, ¿no? Amor fati implica una aceptación, pero no solo una aceptación, sino un amor, una sensación de amor por tu destino, por lo que te pasa. Recordemos que la filosofía estoica es una filosofía determinista, por lo tanto se asume que hay un plan universal y que tú, lo que te pasa, lo que te ocurre forma parte de ese plan universal, ¿no? Entonces, en función un poco de eso, llegar a no solo aceptar, sino amar lo que te ocurre, pasa por una comprensión de que todo eso que te ocurre es providencial, ¿no? Que perteneces a un todo providencial y ordenado y todo eso que te ocurre forma parte de ese plan que ha sido creado especialmente para ti y para tu desarrollo como ser humano, porque se supone, según la filosofía estoica, que se nos ha dado como este toquecito de luz de poder entender hasta cierto límite lo que ocurre, porque la naturaleza quiere que nos desarrollemos, ¿no? Nos ha privilegiado con este regalo de la razón, ¿no? Otro punto quizás importante de decir aquí, bueno, lo que decía al principio, ese logro de la eudaimonía, que es el nombre con que se conoce lo que llamamos hoy día como felicidad, pasa por ese entenderte como parte de ese todo, ¿no? Entonces, un poco la razón por la que hemos invitado a José aquí, que es un astrólogo, una persona muy reconocida en el mundo de la astrología, un astrólogo humanista, sería un poco para entender cómo la astrología puede ayudarnos en ese proceso que estamos persiguiendo todos en la escuela, que es el lograr esa eudaimonía, lograr seguir ese proceso en donde la eudaimonía implica entender nuestros límites como ser humano, pero al mismo tiempo también entender nuestro gran poder, ¿no? Nuestro gran poder como ser humanos, pero nuestros límites. No controlamos lo que ocurre. Simplemente podemos trabajar desde nuestra razón en cómo lo aceptamos, cómo asumimos, aceptamos, absorbemos lo que ocurre. Entonces, bueno, eso, y sí, esa sería un poco, yo creo que una pequeña introducción del por qué me he hecho yo un poco esta pregunta y he querido invitar a José al grupo para ver qué herramientas podríamos coger. O sea, el grupo, una cosa que quiero decir que me parece muy importante es, si una cosa tenemos los seres humanos es que sabemos muy poquito de lo que ocurre. Y yo creo que desde esa ignorancia, desde esa humildad, vale la pena buscar en distintos campos herramientas que nos puedan ayudar. Entonces, desde esa humildad, precisamente, la pregunta sería como, primero, ¿qué es la astrología humanística? ¿Qué no es la astrología humanística?
y en función de eso, ¿qué herramientas nos da? Porque está muy conectada con esto del cielo. En la STOA, por ejemplo, usualmente organizamos actividades que tienen que ver con astronomía, ver fenómenos astronómicos que nos conectan con ese todo, ese cosmos del que somos parte, ¿no? Y tiene mucha buena receptividad, o sea, sí se siente una conexión y nos ayuda a profundizar en ese concepto de pertenencia al todo. Ahora, la astrología, que también tiene como busca como esa respuesta arriba, esa respuesta en el cielo, ¿no? Puede aportarnos en ese proceso de entendernos como parte del todo. También un poco yo creo que una pregunta que es muy importante, yo creo, es ¿qué no es la astrología? Y no siendo una ciencia, puede ayudarnos podemos fiarnos de ella, no siendo comprobable a través del método científico, es algo que podemos asumir y aceptar y absorber como, ¿por qué no es una ciencia? ¿Y por qué no siendo una ciencia nos puede ser útil o algo en lo que nos podamos fiar? Entonces, bueno, con todas estas preguntas, con todo digamos, este bagaje y estas preguntas, hemos invitado a José Millán, esto para el resto de los compañeros y quien vean esta emisión posteriormente. Quiero leer un poquito la descripción propia que me envió José Millán, que me pareció muy interesante. Quiero compartirla con el resto de los compañeros. Dice, humanista y coleccionista de astrologías. Antes que astrólogo, autodidacta e iconoclasta. Profesional de nada, aficionado de todo. Ni maestro ni alumno. Simplemente un compañero de viaje. Escéptico de la razón, creyente de la magia. Perdido en un mundo perdido que encontró la astrología o que encontró en la astrología a su compañera, a su amiga. Ahora quiere compartirla con vosotros. Entonces, bueno, José, ahí te dejo un poco el campo. He intentado plantear todas las preguntas un poco al principio como para ordenar un poco, porque sé que tenemos poco tiempo contigo, y lo ideal sería tener como esa introducción y luego que los compañeros pudieran hacerte quizás algunas preguntas que surjan al hilo de la conversación. Tenemos hasta las 6:30 con José el día de hoy, así que intentemos pues respetar un poco ese tiempo en el tiempo de las intervenciones posteriormente. Así que adelante, José, y bienvenido. Bueno, Kelis, gracias por esta presentación que nos pone muy bien en contexto. Yo, antes que nada, quisiera decir que hay muchas astrologías, ¿no? Y las astrologías más conocidas son, yo diría, las astrologías, lo que se llama la astrología tradicional, que es la astrología medieval, que es yo diría, una contaminación de la primitiva astrología humanística que practicaron los griegos, los egipcios, los pueblos babilónicos y en muchos otros puntos del planeta, los incas, los mayas, los aztecas, pero vamos, la nuestra es heredera de la astrología caldea, babilónica y mesopotámica, que luego pasa a Grecia, a Egipto, etcétera, ¿no? Y que sufre una gran disrupción con digamos, el fenómeno cultural judeocristiano, que la contamina de culpa, de pecado, de victimismo, de conceptos de redención, de conceptos de castigo. Y esa es la astrología que hoy en día se conoce, es la más conocida a través de los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Y esa no es la astrología, únicamente para deciros que esa no es la astrología que practico yo y que practicamos los astrólogos humanistas, que de alguna manera recuperamos la astrología tradicional que no está contaminada por la culpa y el pecado y todo esto. Y es una astrología en la que no hay buenos ni malos, ni planetas buenos, maléficos, benéficos, aspectos malos, cartas natales malas, no hay karma, no hay nada de todo esto, ¿no? Es un enfoque, si queréis, el enfoque más antiguo realmente, ¿no? El enfoque pre-cristiano, ¿no? Y pre-judío, de algún modo, ¿no? Bien. La astrología humanística básicamente es diferente del concepto de astrología psicológica por una razón muy sencilla, y creo que Eugenio Caruti, que es para mí el mejor astrólogo vivo hoy en día, es un argentino, un antropólogo y físico argentino. Eugenio Caruti dice, no es astrología psicológica, porque nosotros llevamos 5.000 años haciendo psicología, y ya Jung lo dice, Jung dice
que la astrología es la síntesis del el acervo psicológico de los últimos 5.000 años. Eso es la astrología, de algún modo, ¿no? Es decir, que no es que la astrología sea psicológica, sino que la psicología debiera de ser astrológica, de algún modo, ¿no? Digo, esto para ir poniendo las cosas en contexto de cómo vemos las cosas desde la astrología humanística, ¿no? Bueno, la astrología humanística fundamentalmente lo que hace es ve la carta natal de una persona como una especie de mandala personal, una especie de código ADN energético de esa persona. Pero ese código no es un código cerrado, no es un código yo diría determinista, aunque no voy a entrar en el huerto del determinismo sí, determinismo no, porque como explicaré luego es un tema que da para mucho debate, ¿no? Tanto desde el punto de vista de la física como desde el punto de vista de la astrología, ¿no? Entonces, el astrólogo lo que hace es lee esa carta en el contexto familiar, social, cultural, en el contexto del momento, el zeitgeist, ¿no? El espíritu del tiempo también, ¿no? Que vivimos cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, y fundamentalmente yo siempre digo que un astrólogo lo que hace es proveer a la persona de un relato de ella misma, de un relato que es abierto y que es curador. ¿Y por qué digo que es abierto? Porque la astrología es polimórfica. Los astrólogos tradicionales, si ven un aspecto concreto o un tránsito concreto, te dirían, pues bueno, hay tal tránsito, el año que viene va a morir tu madre, o va a morir tu hermana, o una mujer en la familia va a morir, ¿no? Bien, esto es una interpretación cerrada, que puede ser a veces cierta, cuidado, a veces puede ser cierta, pero es quedarse en lo, yo diría, en lo epidérmico, en lo fenomenológico. No entrar en la significación profunda de ese tránsito, porque sí, quizás muere tu abuela, pero ¿qué significa esa muerte de tu abuela? ¿Cómo la puedes significar? ¿Cómo puede esa muerte de tu abuela ser la punta del iceberg de una muerte mucho más amplia y de un renacimiento mucho más amplio? ¿Cómo puedes resignificar eso de algún modo y ver no solamente qué ha sucedido, sino para qué ha sucedido? ¿Hacia dónde te lleva esa experiencia, ¿no? Por eso digo que la astrología es abierta, porque aunque muchas veces parezca que estamos determinados a hacer ciertas cosas, lo que no estamos determinados es a de algún modo decir yo voy a ver todo esto desde tal posición. Es decir, la astrología lo que nos muestra es que podemos cambiar de posición. Que es lo que en el mundo moderno se dice cambiar de actitud, de algún modo, ¿no? Y cambiando de posición, cambiando de actitud, conseguimos resignificar lo que ha sucedido. Con lo cual el debate de si hay determinismo o no hay determinismo para un astrólogo es superfluo. De hecho, ¿por qué? Pues porque haya determinismo o no haya determinismo, lo que es importante es entender, más que el por qué ha sucedido, que siempre es interesante entenderlo, es entender hacia dónde me lleva esto, es decir, la teleología de cada tránsito, la teleología de tu propia carta natal, ¿no? Entender hacia dónde me lleva esto. Y bueno, hacia dónde nos lleva en general la vida. Pues la carta natal lo que nos muestra y lo que es la creencia, no la creencia, lo que es yo diría la base casi que física básica de la astrología humanística, es que estamos siempre en equilibrio con el mundo. Cada momento de nuestra vida, nos pase lo que nos pase, estemos en la más terrible de las situaciones personales o estemos en una situación apacible, estamos en equilibrio con el mundo. Es decir, tenemos los padres que tenemos que tener, la pareja que tenemos que tener, el trabajo que tenemos que tener, etcétera, etcétera. Y no tiene nada que ver con el karma, con lo hemos merecido porque hemos sido buenos o malos en nuestra vida. No, tiene mucho más que ver con nuestra
propia estructura energética y con nuestro equilibrio, que es un equilibrio dinámico, no es un equilibrio estático, como lo podemos ver, porque nuestras vidas cambian, cambia, cada día es un nuevo día, cada día nuestro jefe es un nuevo jefe, quizás sea el mismo psicópata que ayer, pero lo vemos desde otro ámbito. Nuestra pareja puede ser también el mismo maníaco depresivo que ayer, pero ya no es lo mismo. Es decir, la astrología nos muestra que los equilibrios son dinámicos, ¿no? Y finalmente la astrología lo que nos propone es un relato que sea curativo, que sea sanador, que sea sanador. Yo no digo ya terapéutico, porque de hecho hay muchas astrólogas y astrólogos que son terapeutas. Por ejemplo, mi esposa y muchos otros. De hecho, si os fijáis un poco en la literatura moderna astrológica digamos, de la rama humanística, los grandes nombres, ¿no? Como Sasportas, Liz Green, Richard Aydemont, en fin, todos estos grandes nombres, Caruti, Lodi, etcétera, etcétera, muchos de ellos son terapeutas profesionales, son psicoterapeutas junguianos o gestálticos o esto o lo otro, son psicoterapeutas que encuentran y esto es algo que muchos psicoterapeutas me dicen y que muchos consultantes me dicen, ¿no? Que encuentran en la astrología un útil diagnóstico y un útil de seguimiento de una potencia incalculable. Y a mí muchas personas que vienen a consultarme y que están en terapia me dicen, fíjate, he visto contigo en 1 hora o en 1 hora y cuarto más que con mi terapeuta en un año, ¿no? Y no es porque yo sea muy bueno, sino porque además yo no soy terapeuta, ¿no? Dios me libre, no tengo ni la paciencia ni la vocación, pero de algún modo, claro, la carta natal ayudada por lo que esa persona se va abriendo hacia ti, te da muchísimas claves y te permite, si no diagnosticar, sí comenzar a presentarle a esa persona yo diría un relato vivo, abierto y dinámico de sí mismo, ¿no? Y con ese relato la persona puede reposicionarse, puede resignificar todo lo que le ha sucedido, todo lo que le sucederá, que es más importante que el saber qué es lo que te va a suceder, es el reposicionarte con respecto a lo que te va a suceder, porque podemos pensar que el universo es determinista, ¿no? Y cuidado, que hay una escuela de la mecánica cuántica que lo piensa. Hay una escuela que no tiene nada que ver con las ideologías. Es uno de los fenómenos básicos de la mecánica cuántica, el más discutido hasta hace no mucho. El propio Einstein lo ponía en tela de juicio, que es el acoplamiento de partículas. De hecho, una de las pocas hipótesis para explicar ese acoplamiento de partículas nos lleva a lo que se llama, lo que un físico escocés llamado Campbell que ha demostrado que realmente lo único que lo puede explicar es lo que se llama el superdeterminismo. Superdeterminismo es algo escalofriante, porque lo que Campbell propone y de algún modo demuestra es que cada partícula del universo, cada quark, cada fotón, cada bosón, cada muón, tienen prescrita su historia desde el momento del Big Bang. Tienen prescrita toda su historia, ¿no? Lo cual es muy inquietante y puede dar lugar a mucho debate filosófico, ¿no? Porque claro, ahí el debate está en ver si el superdeterminismo a nivel de las partículas elementales de la física implica un superdeterminismo al nivel de nuestras vidas, a nivel de los colectivos. Ahí ya podíamos entrar y discutir mucho y no lo vamos a hacer, ¿no? Porque no es esta discusión. Pero bueno, lo que os digo es esto, que lo que el astrólogo puede hacer, puede ayudar, es a decirle a la persona, bueno, tú estás viendo el universo como algo terrorífico, como algo que te está atacando, ¿no? Es algo que experimento cada día, ¿no? Viene una persona a consultarme y me dice, mira lo que me ha sucedido, me han despedido del trabajo, se ha muerto mi mejor amigo, me abandona mi pareja, mis hijos se van de casa, y ven esto como una terrible conspiración universal.
Y si todo esto me pasa porque tengo mal karma, he ido a un astrólogo o he ido a un no sé qué y me ha dicho que tengo mal karma. O fíjate, mira qué carta natal, ¿no? Hay mucha gente que sabe algo de astrología, ¿no? Saber algo de astrología es mucho peor que no saber nada de astrología. Claro, porque piensas que sabes, no sabes un poco, entonces dices que fíjate, tengo una cuadratura Sol-Plutón, estoy realmente fastidiado para el resto de mi vida con esto, ¿qué puedo hacer con esto? ¿No? Así como diciendo, ya estoy condenado, fíjate, he nacido con una carta natal horrible, ¿no? Entonces, claro, esta mentalidad es la que de algún modo tenemos que ayudar a subsanar, porque la persona se está situando en un punto concreto de su carta natal y está situando los demás puntos de su carta natal fuera, proyectados sobre otros, ¿no? Está proyectando ese Plutón en cuadratura con el Sol en su padre, en el cura del colegio, el profesor sádico y poderosísimo, el jefe, qué sé yo, ¿no? Un partido político que se opone a mis ideas, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, y claro, cuando uno vive esta polarización, esta proyección, el mundo se la devuelve y la va amplificando de algún modo. Nos vamos atrincherando, nos vamos reforzando en esta visión negacionista del mundo, esta visión pasiva, es decir, es el mundo contra mí, ¿no? Entonces, lo que el astrólogo trata de demostrar es que no, que realmente sí, que tuviste un padre que a lo mejor fue un sádico o un abusador incluso, ¿no? Pero que eso era realmente parte del reflejo de tu propia energía y de tu propio conflicto con el poder, que de algún modo es algo que tienes que ir reposicionando para que deje de manifestarse como una agresión exterior. Entonces, básicamente esto es lo que hace un astrólogo humanista, ¿no? Por eso no hacemos astrología predictiva, aunque yo la hago a un nivel muy light en el terreno de lo mundial. ¿Por qué? Bueno, hay una razón que es física también, que está basada en la dinámica de fluidos, que es que la dinámica de fluidos nos muestra que uno puede predecir lo que sucede con un fluido, ¿no? Ahora mismo con el volcán en la isla de La Palma, pues uno puede predecir que si la nube volcánica o que la masa de magma líquido se desplaza de tal manera, puedes hacer una predicción global de hacia dónde va a ir esa nube, de hacia dónde va a ir esa masa magmática, porque podemos predecir muy bien el comportamiento de conjuntos enormes de moléculas. Pero no podemos predecir el comportamiento de cada una de esas moléculas. Ahí es donde ya no podemos, ¿no? Y con la astrología pasa exactamente lo mismo. Uno puede predecir o puede de alguna manera vislumbrar cosas que van a suceder, como en el año 2020, pues muchos astrólogos ya habíamos anunciado una disrupción fundamental de las estructuras societales, económicas, la irrupción probable de una pandemia, porque claro, con el aspecto que se dio en el 2020, cada vez que se da ese aspecto hay fenómenos pandémicos, ¿no? Fue el SIDA antes, la polio antes, y si nos remitimos a episodios anteriores en la historia de la humanidad, la viruela negra, que los españoles llevan a México, etcétera, etcétera, ¿no? También el cisma de la Iglesia protestante. Estamos viendo algo muy similar ahora mismo, de nuevo, ¿no? Porque es un aspecto muy similar al del 1514, ¿no? Entonces, bueno, es decir, que sí podemos tener un poco la arrogancia de tratar de ver por dónde van a ir las cosas, igual que yo llevo meses diciendo que va a haber un pinchazo de una burbuja de aquí a los próximos meses, que será nuestro regalo de Navidad probablemente, de una burbuja financiera. Y ahora, de hecho, pues se están sumando ya muchos economistas y especialistas en finanzas y tal, porque ya se está empezando a ver, evidentemente, ¿no? Lo que pasa, los astrólogos lo hemos dicho ya hace ya más de un año y pico, ¿no? Cuando todavía no se veía venir. Es decir, que a nivel global sí que podemos emitir hipótesis más o menos educadas de qué es lo que va a suceder. A nivel personal, no. No, ¿por qué? Porque la creatividad del ser humano
es prácticamente infinita. Tenemos una capacidad enorme de plasmar, de vivenciar una cierta influencia de muchas maneras diferentes y sobre todo, claro, esto depende de cómo nos hemos ido reposicionando. Es decir, si seguimos viendo al mundo como un entorno hostil, o si, por el contrario, nos hemos dado cuenta de que el mundo somos nosotros, de que nosotros somos lo que nos sucede. De hecho, nosotros somos lo que nos sucede y lo que nos sucede somos nosotros. Es lo mismo, es lo mismo. Y digamos que este estado de conciencia es el que pretende fomentar la astrología humanística y hacernos entes activos de nuestra propia vida. Yo ya no iría a la búsqueda de la felicidad, porque la felicidad es una palabra muy manida y que yo a través de mi experiencia de miles de consultas, me he dado cuenta que una de las mayores causas de infelicidad es la búsqueda de la felicidad, curiosamente, ¿no? De algún modo, yo pienso que la felicidad es algo tan elusivo, tan sutil, es casi como decía Kelly al principio, es un efecto secundario de otra cosa. Es un efecto secundario efectivamente del fluir, que es el sentirse, el darse cuenta que somos parte del mundo, que somos parte activa del mundo, que de algún modo el volcán de Cabeza de Vaca, creo que se llama el sitio donde ha comenzado la erupción, somos nosotros, que ese volcán es una expresión de nuestro colectivo, que el Bitcoin somos nosotros, que qué sé yo, que el calentamiento global somos nosotros, que todo lo que está sucediendo, que el triunfo de los socialdemócratas en las elecciones alemanas, somos nosotros también. Es decir, todo lo que sucede somos nosotros a nivel colectivo o a nivel personal, que lo que a mí me sucede, que mi compañera, que mi pareja, soy yo, de algún modo, esa persona. De algún modo, yo he creado yo he creado la relación, yo he creado la posibilidad de que la relación exista. Lo mismo pasa con mi trabajo, por mucho que digamos, que me parezca horrible mi trabajo, o con el psicópata de mi jefe. De alguna manera, ese psicópata soy yo también, de algún modo, ¿no? Y cuando uno entra en esta comprensión y cuando uno entra, digamos, en este reposicionamiento, ese psicópata deja de ser un problema. El calentamiento global deja de ser un problema y pasamos a actuar, pasamos a ser entes activos, de algún modo. Básicamente es esto, ¿no? Luego me preguntabas, bueno, ¿es una ciencia, tal? Bueno, la ciencia, es que hay muchas ciencias, de nuevo nos sucede lo mismo, pero tú tienes lo que es la vieja ciencia, la ciencia convencional, que es la que utilizamos en el 90% de las cosas, que es, en fin, lo que caracteriza a la ciencia convencional es la predictibilidad, la capacidad de realizar predicciones, ¿no? La ciencia convencional elabora modelos matemáticos normalmente, que nos dicen pues cómo poner una nave en Marte o cómo poner una nave en la Luna. Y cuando uno se ha gastado cientos de miles de millones de dólares en poner una nave en Marte, uno quiere estar seguro de que va a aterrizar en este punto y que va a aterrizar de esta manera. Es normal. O cuando uno se somete a una operación de apendicitis, no va a un astrólogo, va a ir a un cirujano, a una cirujana que haya hecho 200.000 operaciones de apendicitis, ¿no? Entonces es normal, queremos ciencia predictiva y es absolutamente normal, ¿no? Pero luego tenemos la ciencia que es impredictiva, que es toda la física de sistemas complejos, la física del caos y las matemáticas del caos y toda la mecánica cuántica, que es impredictiva en esencia. El principio de incertidumbre nos dice que podemos conocer algunos parámetros de un sistema, pero no todos, que el hecho de conocer, el hecho de medir, perturba el sistema. En otras palabras, a nivel filosófico, el principio de incertidumbre nos dice que no hay una división entre observador y observado, que somos lo mismo.
La división es mental, y eso en astrología se estudia también, es Mercurio. Mercurio es el logos, es la división entre el observador y lo observado, entre la mente y el mundo. Entonces, tenemos esa ciencia y lógicamente la astrología no forma parte de esa ciencia, eso está claro, ni debe poder formar parte de esa ciencia, porque la astrología es fundamentalmente un lenguaje simbólico altísimamente, yo diría, complejo, polimórfico, en continua creación, porque podemos pensar que con los viejos mitos griegos, babilónicos, incas, aztecas, hindúes, ya se acabó la creación de mitos. Falso. Falso, seguimos creando mitos. Si veis las series de televisión, si veis Los Soprano, Breaking Bad, si veis a Doctor House, lo que sea, cualquier serie, digamos, de las grandes series, están creando mitología. Están creando mitología. Es una de mis aficiones preferidas, el ver series con mi esposa y de alguna manera vamos destilando conocimiento simbólico de todo eso, porque son arquetipos, son absolutamente arquetipos, y los puedes de alguna manera hacer una taxonomía astrológica de todo eso y están creando nuevos mitos, ¿de acuerdo? Es decir, que todo este acervo simbólico sigue emanando, ¿no? Las grandes películas del cine son manifestaciones del inconsciente colectivo. Y no tenéis más que ver ahora qué dos películas están en el horno preparadas para salir. Una serie sobre fundación, la serie de Asimov, la trilogía de Asimov, que habla de la caída de un imperio. Estamos presenciando ahora el retorno de Plutón de Estados Unidos. Es un poco la caída o el desmembramiento o la putrefacción de un imperio. Veremos, de hecho es uno de los temas que hoy estaba estudiando, que voy a preparar una entrega próximamente sobre la caída del imperio americano, ¿no? Entre signos de interrogación, porque no puedo predecir, pero sí que hay algo de caída del imperio americano en cierres. Y veis que de una forma síncrona sale esta serie que habla de la caída de un imperio y de las consecuencias de la caída de ese imperio, ¿no? Otra película que resale ahora mismo es Dune, que es la vida en un planeta desértico, ¿no? Que es en lo que estamos convirtiendo a nuestro planeta, ¿no? Es decir, que lo simbólico no para. Estamos produciendo mitos continuamente. Stanley Kubrick era un profeta, Asimov era un profeta de nuestros tiempos, por supuesto. ¿Qué es un profeta? Es un conductor del inconsciente colectivo. Es alguien como los artistas en general, cineastas, músicos, etcétera, son conductores, y es algo que de nuevo en astrología tiene un reflejo enorme a través de lo pisciano, de la casa 12, de Neptuno, y vemos como toda esta gente tiene pues una casa 12 muy fuerte, un Neptuno muy fuerte o muy aspectado, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que la astrología es una ciencia, no es una ciencia, no puede ser una ciencia, aunque hay muchos astrólogos, jóvenes y viejos, que tratan de convertirlo en una ciencia. ¿Por qué? Pues porque la ciencia tiene mucho prestigio. Y es lógico que la ciencia tenga prestigio. A mí me parece estupendo. Bueno, yo soy científico. Yo creo en la ciencia profundamente. Yo no reniego ni de un átomo de la ciencia, ¿no? Y la ciencia tiene prestigio, pues ¿por qué? Pues porque ahora hemos tenido la pandemia y la ciencia nos ha procurado una vacuna en 5 meses, 6 meses, en vez de 6 años. Es decir, bueno, muchas gracias a la ciencia, etcétera, etcétera, etcétera. La ciencia nos ha permitido vivir vidas con higiene, con una cierta calidad, ha permitido que la edad media sea de 75, casi 80 años en el Occidente, cuando hace menos de un siglo era de 30 y tantos años. Hemos doblado nuestra esperanza de vida. Es decir, la ciencia es fantástica, ¿no? No seré yo quien diga lo contrario, pero la astrología no es una ciencia. No es una ciencia porque maneja conceptos que son trascendentes, conceptos que son simbólicos, conceptos que son poéticos, finalmente. Entonces, ¿qué es la astrología? Para mí es un arte. Para mí es un arte. Para mí y para astrólogos de mucha más talla que yo, es un arte, ¿no? Liz Green tiene un famoso artículo sobre el tema que
viene a decir esto mismo que estoy diciendo yo, ¿no? Un arte, por supuesto, un buen pintor, un buen cineasta, tiene miles de horas de experiencia, lógicamente. O sea, hay mucho oficio detrás de cualquier arte. O sea, Picasso, antes de ponerse a hacer sus obras abstractas, era un dibujante y un pintor consumado, figurativo, cuidado. Y lo mismo pasa con Kubrick, que pasó miles de años, miles de horas haciendo fotografía antes de lanzarse a hacer cine, etcétera, etcétera. Es decir, y en astrología pasa lo mismo. Hay técnica, cuidado, hay una técnica, hay muchas técnicas, hay miles de horas de observación, de estudio, de preparación, de acumulación de datos. Hay un lado técnico, pero técnico no significa científico. Técnico no significa científico. Entonces, hay mucha técnica, pero finalmente yo cuando miro una carta natal, yo me olvido de toda la técnica. ¿Qué es lo que un artista hace? Un artista, cuando está frente al proceso creativo, se olvida de todas las lecciones que le dieron. Eso está en algún sitio, en su inconsciente, está ahí detrás. Él entra, o él o ella entra en un proceso creativo, en un proceso finalmente de trance. Es muy similar una lectura, una carta natal con el proceso de un pintor, de un cineasta, de un escritor, de un poeta. Es muy similar. Es muy similar. Realmente uno entra en trance con la otra persona, con la carta natal, y uno trata de encontrar, yo diría, sistemas, vibraciones, energías, paralelos, y que le hagan de algún modo trascender, que le eleven, porque claro, necesita sacarle de la posición en que está. Necesita sacarle de la posición que está, porque realmente la gente está en la posición de defensa total, defensa numantina frente a la vida y frente al universo. La gente viene a ti porque se siente atacada por todo, por el jefe, por la compañera, por la vida, se siente atacada por todo. Y claro, y les tienes que dar a entender que tú no puedes cambiar todo eso, todos esos monstruos que ellos ven que les atacan, sino tienes que cambiar su percepción, su posición. Tienes que ayudarle a que se dé cuenta. Claro, esto es un trabajo personal, pero tú de algún modo puedes soltar claves, puedes de algún modo evocar imágenes que le ayuden a darse cuenta de que puede moverse de eso, puede darse cuenta de que su enfrentamiento con la autoridad es un enfrentamiento con la autoridad interna. Y que en la medida en que puede ir haciendo las paces, puede ir construyendo formas que den cabida a esa autoridad interna, por ejemplo, una cuadratura Sol-Saturno, una oposición Sol-Saturno, él va a ir entrando ya en una mejor resonancia con la autoridad externa. Entonces, básicamente esto, en muy pocas palabras, esto es lo que para mí es la astrología humanística. No es ciencia, es arte, no es predictiva a nivel personal. Yo, por supuesto, puedo decir, pues si veo que va a pasar Plutón sobre la luna de una persona, pues le puedo decir efectivamente que va a haber una resignificación radical, profunda, absolutamente drástica de su función lunar, es decir, que es la función de protección, de recuerdo, de memoria, de nutrición, de seguridad. Es la zona de seguridad. La luna es el panic room de los anglosajones. Es donde nos retiramos cuando nos sentimos amenazados. Claro, y esa función, cuando Plutón pasa, pues es como si entrase Alien dentro de tu panic room. Claro, imagínate que te quedas encerrado en tu panic room con Alien. Vas a tener que resignificar ese panic room de algún modo, ¿no? Y ese alguien también, ¿no? Ese alguien también, totalmente. Eso, mira, hay varias cosas. Me ha encantado tu intervención y bueno, no he querido pararte en ningún momento porque creo que es lo interesante de escuchar y volver a escuchar, posiblemente esto luego va a quedar grabado, por supuesto. Es ir instalando donde todos estos elementos que tú nos has ido dando, primero nos ayudan a tener como una nueva lectura de lo que siempre hemos tenido, de lo que se dice por ahí que es la astrología, ¿no? Bueno, y se repite hasta que parece que es una verdad, ¿no? Pero hasta que estamos, según lo que tú nos has dicho, nos damos cuenta de lo amplio, ¿no? Y de lo enorme que es este mundo y de los muchísimos elementos que tiene. Hay varias cositas que me gustaría, antes de darle la palabra a los compañeros, que probablemente tengan algunas preguntitas antes de cerrar la sesión contigo.
Bueno, primero que no le había dicho a los compañeros que José es físico y has trabajado creo que toda tu vida o tu vida profesional antes de retirarte como físico y has sido eh, oficial de gobierno a nivel internacional, o sea, es una persona que cuando nos estaba hablando de ciencia sabía de lo que estaba hablando, o sea, no es como ciencia, ¿no? Y bueno, ya luego en esta otra fase, bueno, sé que empezaste a estudiar astrología muy jovencito también, pero bueno, ya en esta parte de tu vida pues, has decidido dedicarte de lleno, ¿no? Justamente por eso el perfil de José me gustó mucho porque muchas de las personas que están en la STOA pues vienen de, de backgrounds científicos, ¿no? Y la ciencia parece que es algo que, bueno, que nos da cierta seguridad, ¿no? De que sabemos cómo es, ¿no? Pero sé que justamente lo que estamos haciendo en la STOA es tratando de romper esa pequeña, esa necesidad de entender cómo es y de saber cómo es y de definir, ¿no? Justamente yo siempre pienso que el estoicismo si algo nos enseña es a ser esclavos, ¿no? Entender que somos esclavos del universo, de que hay, bueno, no sé cuánto por ciento, pero el mucho por ciento de lo que pasa no lo controlamos y que nos toca como buenos esclavos pues simplemente aceptar lo que el amo decida, no tenemos voz en eso, solo podemos aceptarlo. Hay varias palabras que me gustaría como rescatar, solo para ordenar un poquito quizás la conversación en el sentido del estoicismo, y es el tema de la resignificación. ¿Qué es lo que estamos permanentemente haciendo en el estoicismo? ¿O qué es lo que nos permite nuestra razón y a lo que nos abrazamos como seres humanos? La única pequeña libertad que tenemos es esa posibilidad de resignificar lo que ocurre. Me está pasando algo, estoy en el panic room con esta persona o estoy en esta situación. Tengo la posibilidad de resignificar eso. Pero esa resignificación, por supuesto, vendrá de todo un proceso que también el estoicismo digamos, esa perspectiva psicológica del estoicismo nos permite saber dónde podemos entrar. Ocurre la situación y antes de que yo tome una acción, yo con mi capacidad de razón decido desnudar eso que está ocurriendo, la impresión que estoy teniendo. O sea, hay una cosa, José, que quería plantear, a lo mejor pudieras comentar un poquito al respecto. Es, eh, voy a intentar definir un poquito lo más rápido que pueda el tema este de las impresiones, ¿no? Cuando algo ocurre, lo que los estoicos nos dicen es, tú estás teniendo una impresión de eso que ocurre, ¿no? Tengo la situación enfrente, yo tengo que preguntarle a la situación y a la impresión, ¿eres realmente un reflejo de la realidad o o te estoy viendo a través de lentes tintados de mis creencias, de todo lo que me ha ocurrido? ¿Qué es lo que yo percibo que la astrología nos permite hacer? Nos da información de cuál es, primero, el plan o digamos el reto del que somos parte individualmente. Yo individualmente como persona tengo un reto. Entonces es como que nos da cierta información de cuál es ese reto, cuáles son las pruebas que dentro de ese reto me van a ocurrir a mí en mi reto particular, y dentro de ese proceso de vivir ese reto de vida, se habrán ido formando una serie de impresiones, una serie de creencias, una serie de traumas asociados con esas cosas que a mí me tienden a ocurrir. Si yo logro entender cuál es el reto de vida que yo tengo y puedo predecir, como yo soy cáncer y tengo estas posiciones, puede ser que tenga cierta tendencia a ser demasiado optimista o a ser demasiado pesimista, puedo entonces decir, esta impresión que yo estoy teniendo con esta situación que me está pasando, ese jefe psicópata, ¿no? ¿Desde dónde yo estoy viendo ese jefe psicópata? ¿Es tan psicópata como parece? ¿O es que mis vivencias, las vivencias que yo he tenido que vivir, porque este es mi reto, en el reto de vida de una persona, que le toca vivir esto con estas posiciones, con esta configuración, con todo, tiendo a ver estas situaciones como que me atacan, ¿no? Entonces, como que me da información que me permite, que es nuestro trabajo diario, eso lo sabemos en la STOA muchísimo, nuestro trabajo diario es desnudar la creencia, desnudar la impresión, mirar la impresión y despiezarle, decirle, ¿me estás diciendo información real sobre la realidad o esto viene manchado, tintado, teñido con creencias que yo tengo, traumas del pasado, todo esto? Yo siento que la astrología nos da como un sneak peek, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como que, porque a mí al menos, y esto ya es un tema un poco más personal, me ha permitido un poco como entender un poco los procesos que he vivido y un poco las impresiones en las que suelo caer, un poco esa tendencia que yo tengo, ¿no? Creo que con eso yo creo que un poco me gusta mucho la idea esta que nos da un relato, precisamente, yo he podido construir el relato de mi vida.
Y bueno, yo creo que eso es una cosa como más empírica. Aquí yo creo que la ciencia, a mí me gustó mucho una cosa que yo antes de esta reunión tuve la oportunidad de conversar un poquito con José. Gracias, José, por tu tiempo ese día, esa noche. Y me gustó mucho cuando dijiste que la materia de la que está hecha el alma es simbólica, por lo tanto no es como la materia de este boli que yo tengo aquí, que lo puedo medir, pesar y le puedo sacar todas las magnitudes que yo quiera. Estamos hablando de otra materia. Y la materia, cuando hablamos de estoicismo y hablamos de nuestro propósito y hablamos de esa conexión con el universo, de que somos reflejo del universo y de sus elementos, no estamos hablando de materia física medible, estamos hablando de otra cosa. Entonces, yo creo que efectivamente cuando queremos decir, no, la astrología no me hace sentido porque no es medible y pesable y no sé qué, pues estamos hablando de magnitudes distintas y de temas totalmente diferentes, por lo tanto no aplica, ¿no? No sé, José, si tendrás algún comentario al respecto y ya le damos espacio también a los compañeros para que tengan... Un comentario muy breve, ¿no? Y desde el punto de vista de la física, y es que hace no mucho un grupo de físicos japoneses demostraron, ya sabéis cómo son los físicos, que les gusta demostrar todo con muchas matemáticas y todo esto, ¿no? Pero demostraron algo, algo que es muy sabroso, demostraron que la realidad objetiva no existe. Solo existen realidades subjetivas, que es algo que ya intuíamos desde hace tiempo. Entonces, la realidad objetiva es algo que los astrólogos ya sabemos, es una construcción mercurial, es la asunción de que podemos separarnos del mundo y observarlo y entenderlo. Es una asunción falsa, por supuesto, ¿no? Esa asunción llevada a su extremo nos lleva a la psicosis, ¿no? Y la psicosis es cuando los límites, cuando uno, en astrología se ve muy claramente además, cuando alguien proyecta su Plutón, que es lo terrible, es el colapso, es el hundimiento, es el poder omnímodo, ¿no? Es Alien, ¿no? Y siempre me gusta hablar de Alien como representante de Plutón, ¿no? Porque de hecho, Alien es una película absolutamente plutoniana. Claro, ¿no? Y de hecho, Alien, ¿os acordáis? El eslogan de la película era cuando estés en el espacio nadie oirá tus gritos, ¿no? Pero de hecho los gritos no se refieren a los gritos de los astronautas, se refiere a los gritos del alien, porque al final la protagonista se deshace del alien y lo deja perdido en el espacio, ¿no? Entonces, lo que una psicosis es a nivel astrológico es simplemente cuando uno considera que ese alien es real. Cuando uno da voz a ese alien dentro de su propia narrativa. Ahí es cuando ya tenemos lo que se llama el psychotic break, ¿no? La ruptura psicótica, ¿no? Y esto es algo que en astrología se ve muy fácilmente, digamos, las crisis psicóticas con los tránsitos, viendo los tránsitos que tenía la persona en ese momento y todo esto. La astrología, como os he dicho antes, consiste finalmente en que uno, ahora está muy de moda esa expresión muy americana, muy New Age, del propósito de vida, ¿no? Mucha gente pues, que ha consumido demasiada literatura, demasiada propaganda New Age, pues me viene y me dice, dime, ¿cuál es mi propósito de vida? Yo siempre bromeo y les digo, pues ser bailarín del Bolshoi o ser chofer de Uber, hazte chofer de Uber y ese es tu propósito de vida, ¿no? Y ya está. No, pero el propósito de vida es realmente algo muy sencillo, es vivir toda tu carta natal, desplegarla, es decir, habitar toda tu carta natal. Claro, habitar toda tu carta natal significa abrirte al mundo y darte cuenta que eres uno con el mundo. Y entonces, claro, ¿qué es la realidad? ¿Qué deja de ser la realidad? Yo no entraría en ese huerto, porque claro, el momento en que uno se identifica con toda su carta natal, te das cuenta de que tú eres la realidad, de que la realidad y tú mismo os estáis co-creando en cada instante, ¿no? Yo creo que este debate de qué es la realidad es un debate antiguo, no es un debate de podemos examinar la realidad y llegar a una realidad que sea una, monolítica, describible. La astrología dice que no, por supuesto, y la física cuántica también te dice que no existe una realidad, existen tantas realidades como personas y dentro de cada persona pueden existir tantas realidades como tu capacidad de irte abriendo a todo lo que tú eres, ¿no? No tenéis más que ver lo que sucede en nuestros estados de sueño, en los estados alterados de conciencia. Ahí estamos viendo diferentes realidades cada uno de nosotros.
¿De acuerdo? Efectivamente. Muchas gracias, José. A ver si estoy... Sí. Vamos a dar espacio unos minutos entonces a que los compañeros, menos mal que tenemos un grupito pequeñito, si tienen algunas preguntas para José. Yo podría continuar abundando porque me gustó eso. Bueno, ojalá esta no sea la última reunión que tengamos, ojalá tengamos oportunidad más adelante de volver a hacer otra pequeña conversación, quizás más enfocado en el tema de las virtudes, que no he querido meterme mucho en ese terreno porque nos iba a tomar mucho tiempo al principio, pero eso último que tú has dicho es vivo mi carta completa, vivo toda como esa complejidad y a través, en el estoicismo te dice, bueno, ¿cuál es tu objetivo de vida? Es cultivar ese don que te han dado y cómo cultivar ese don implica hacer todo ese proceso, convertirte en el mejor ser humano posible, el mejor ser humano racional y social, que son los dos elementos, según el estoicismo, de nuestra naturaleza, ¿no? Es realmente alinearte con tu naturaleza y la naturaleza del entorno, y eso lo haces a través del cultivo de las virtudes, ¿no? Pero bueno, ya entraremos un poco más en ese detalle. No sé si recuerden siempre levantar la manito para poder intervenir. Y adelante, tienen los micrófonos, compañeras. A ver si surge alguna consulta. Yo tengo un montón, así que si no preguntan, pregunto yo. Dayana, adelante. Hola José, muchas gracias por Hola, Dayana. todo lo que nos has contado. Muy interesante. Y yo tengo una pregunta. ¿Cuál es el mejor camino para acercarme a la astrología humanística? Porque yo no tengo ningún conocimiento, pero me parece muy interesante. Entonces, ¿cuál sería la Bueno, forma yo, de yo te acercarme? recomendaría leer los clásicos, leer a Liz Green, leer a Donna Cunningham, am, ¿quién más? Eh, leer a Richard Idemon, a leer sobre todo a Eugenio Caruti, que además lo puedes leer ya directamente en argentino, en español argentino, que tiene. Lo que pasa es que Caruti es de una densidad un poco espectacular. Yo consigo leer una página al día de Caruti, los días buenos, porque es muy, muy denso. Leer a Alejandro Lodi, otro fantástico astrólogo argentino, ver a Silvia Neira, que no tiene libros escritos, pero tiene un canal, bueno, tiene vídeos por ahí, porque es alguien absolutamente, yo diría, excepcional también. ¿Qué más? Pues sí, básicamente esto. Y lo que pasa es que muchos de los grandes autores ya se encuentran, ya no encuentras los libros, ni siquiera en Amazon. Estos todavía sí, porque se siguen publicando y tal, pero muchos grandes autores no encuentras los libros, ¿no? Entonces, bueno, ve leyendo a esta gente y ve, yo diría, ve observándote a ti misma. Que es, yo aprendí astrología, sí, yo aprendí observando a mi entorno próximo, a mis compañeros de trabajo, a mis amigos, a mi familia. Un poco es una observación un tanto de espía, ¿no? Porque ellos no saben que tú les estás observando, pero tú les observas con todo, ¿no? Y interaccionas con ellos, te observas a ti mismo y luego leer también, por ejemplo, los acontecimientos mundiales, que es lo que hago yo en mi canal, ¿no? Leer los acontecimientos mundiales en clave astrológica. Eso es jugar con trampa, porque es, como os he dicho antes, mucho más fácil leer los acontecimientos mundiales que leer a una persona. Sí, Hola, adelante. hola a todos. Mira, quería saber, José, si el tema del suicidio se contempla en la carta astral. Afortunadamente, ni el tema del suicidio, ni ningún tema, mucha gente me ha preguntado, ¿se puede ver si eres homosexual en tu carta natal? Este tipo de cosas. No se puede ver. Es cierto que alguien que se suicida es alguien de algún modo que lógicamente que está pasando una crisis enorme y que decide tomar un camino determinado.
Uno puede ver, en la carta de una persona que se suicida, puede ver, en el momento de su suicidio, puede ver lo que estaba pasando en ese momento. Lo que pasa es que esa persona, es lo que os he dicho antes, esa persona decidió vivir eso que le estaba pasando en ese momento desde la salida. Dijo, yo me salgo, rompo la baraja, me voy, que es una opción tan legítima como cualquier otra, pero por supuesto que pone fin a toda opción posterior, lógicamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, es una pregunta que nos hacen mucho, es ¿se puede predecir el momento de la muerte? Afortunadamente no. No, ¿por qué? Porque cada persona tiene una muerte diferente. Y de hecho hay estudios con miles de cartas, miles de muertes, que muestran eso, que hay gente que muere con aspectos durísimos y dices, ah, claro, sí, fíjate lo que estaba pasando, es lógico que se muriera en ese momento, ¿no? Pero claro, te das cuenta que son muertes como trágicas, violentas, muchas veces no aceptadas, y en cambio ves otras que están viviendo la muerte, que había, por ejemplo, un tránsito de Júpiter sobre su sol. Y dices, ¿cómo puede morirse alguien con un tránsito de Júpiter sobre el ascendente o sobre el sol y tal? Porque lo vivieron como una enorme liberación, como un viaje. Júpiter es el gran viaje, ¿no? Vivieron la muerte como, yo diría, como lo que es realmente, como un viaje, ¿no? Entonces, afortunadamente no se puede. Yo he tenido gente que me ha preguntado, ¿no? Esto para la anécdota, ¿no? Me ha preguntado ¿cuándo iba a morir otra persona? A ver si le podía decir cuándo iba a morir otra persona, ¿no? Y lógicamente nunca me he prestado este tipo de juegos, ¿no? Porque afortunadamente no se puede saber, no se puede saber. Vale, gracias, José. ¿Alguna última consulta en el último minuto? Siempre nos queda el libre albedrío, ¿no, José? Ahí, de nuevo, es un huerto en el que es difícil de meterse, porque muchas veces el libre albedrío, tal y como muchas personas, cuando uno, en vez de utilizar una expresión, una definición formal y consensuada de libre albedrío, cuando uno usa las creencias de la gente, es decir, cuando la gente te dice yo creo que mi libre albedrío consiste en hacer esto o lo otro y tal, ¿no? Que es desde donde me posiciono yo, porque yo no tengo teorías, tengo mucha práctica. Lo que la gente me dice, hice esto porque fui libre, ¿no? Realmente lo que te están contando es que han hecho algo desde el ego, desde su ego. Hay una ilusión de libertad, que luego te das cuenta de que no hay tal, no hubo tal en absoluto. Hubo yo diría un exabrupto egoico, más que un acto de libertad. Yo creo que la libertad es algo muy interior y que tiene mucho que ver con la aceptación, de algún modo, con la aceptación de lo que uno es y de lo que el mundo es, ¿no? El hago lo que quiero, y de hecho es un tema central de la astrología, ¿no? Porque es el diálogo, es la dialéctica entre Leo y Acuario, fundamentalmente. Leo es yo soy Dios y hago lo que me sale de las narices porque soy Dios, prácticamente, ¿no? Eso es Leo, es la inflación egoica total, ¿no? En el mal sentido de la palabra. Y Acuario que dice, no, tu libertad está limitada por la libertad de los demás. Y esta libertad limitada por la libertad del colectivo, que es lo que estamos viviendo ahora mismo. Hay una enorme presión para limitar la libertad individual desde el punto de vista de la libertad del colectivo. Lo estamos viendo en China, lo estamos viendo en todo el mundo. El COVID ha activado esto, pero ahora los chinos están limitando la libertad de los críos, por ejemplo, a jugar a videojuegos, la libertad de la gente de comprar Bitcoin y criptomonedas. Y los chinos son unos grandes especialistas en preservar la libertad colectiva, limitando la libertad individual, ¿no? Pero es muy interesante el estudiarlo, porque, cuidado, no hay que demonizarlos. Quizás es como todo, ¿no? Hay que aprender de todo el mundo. Quizás tengas razón. Quizás dentro de 5 o 10 años en Occidente estemos limitando los videojuegos a los niños por ley, de algún modo. No me extrañaría, ¿no?
De la misma manera que ellos limitaron el número de hijos. En Occidente no necesitamos hacerlo porque teníamos mecanismos sociales y económicos para hacerlo. Pero ellos no tenían esos mecanismos, ¿no? Es decir, que el tema del libre albedrío me plantea problemas muy profundos, porque después de todo yo soy un físico y los físicos estamos divididos, ¿no? Tienes los físicos relativistas y los físicos cuánticos. Los físicos cuánticos ni siquiera discuten de libre albedrío. Los físicos relativistas sí. Entonces, no está claro. No está claro. Yo personalmente, en cuanto a mí, yo pienso que no tengo libre albedrío. Personalmente, yo pienso que tengo una capacidad de conciencia. Eso es todo. Tengo una capacidad de conciencia. Yo creo que mi única libertad es la de tratar de expandir mi conciencia, de tratar de integrar nuevos factores en mi conciencia. Cuando tú examinas, y esto la astrología es muy traicionera, porque la astrología nos permite examinar las cosas con perspectiva. Y cuando tú examinas decisiones que tomaste pensando que eras muy libre, por ejemplo, una relación de pareja. Te puedes decir, una relación de pareja es un ejercicio del libre albedrío. Yo elijo a esa persona para que sea mi compañero y que sea el padre de mis hijos y todo esto. Amigo, y el momento en que te pones a hacer el sistema familiar y empiezas a ver todos los patrones que hay en tu familia y cómo esa persona encaja perfectamente. Te tenías que casar con esa persona y tener hijos con esa persona, pues esa persona tiene ya varios de los patrones que están dentro de tu familia y de esa manera puedes seguir de alguna manera reproduciéndolos, porque una familia es un animal que trata de sobrevivir y de ir reproduciendo sus patrones de éxito en el futuro, igual que una especie, igual que un individuo, ¿no? Es un tema muy poco estudiado, ¿no? Las dinámicas familiares. Y ahí te das cuenta que decisiones que tú pensabas, decías, no, es libre albedrío. No. No. Había un condicionamiento familiar brutal, totalmente inconsciente. Y esto te puedo dar cientos de casos, pues es un tema que he estudiado muchísimo, ¿no? Todos los condicionamientos familiares. Y hablando de familia, oigo que entra mi familia por ahí, tengo que llevar a mi hija a una reunión, con lo cual los tengo que dejar. Un millón de gracias, José, no te queremos quitar más tiempo, efectivamente. Un abrazo y gracias por todo lo que has compartido. Un abrazo Gracias. a todas y a todos.